Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 22. En esta mañana, versículos 8 y 9 de Apocalipsis capítulo 22. Ustedes han visto y han acompañado el proceso del estudio de este libro. Ha sido un proceso despacio, tranquilo, pero ha sido un proceso constante en el cual no nos hemos detenido. Y aún en esta circunstancia que ha vivido el mundo, que es una pandemia, que no estábamos preparados para esta circunstancia, la iglesia no se ha detenido en su deber, en su obligación de predicar, ni hemos detenido tampoco el proceso del estudio progresivo de la Biblia. Y eso ha sido importante, ¿sí? Si hubiéramos parado, pues tendríamos que estar ya 8 meses quietos, y eso no es posible, porque la vida sigue. ¿Sí? Son circunstancias, son coyunturas que desafían la economía, que desafían la vida, pero la vida sigue, Dios sigue, ¿sí? Como leíamos en Habacuc, aunque la higuera no florezca, Dios sigue. Él está con nosotros, Él es nuestro Dios, nosotros creemos en Él. Apocalipsis 22, 8 y 9 dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hoy vamos a dedicarnos a revisar esta información que la Biblia nos va a dar, concerniente a una actitud, a una postura, a una acción que tuvo el apóstol Juan, y por la cual él es reprendido, y también somos reprendidos todos en esta mañana a través de ese dato, de esa información que la Biblia nos da. No sé si ustedes recuerdan, pero en la antigüedad, especialmente en las culturas mesopotámicas y mediterráneas, especialmente mesopotámicas antiguas, era común que cuando una persona se encontraba con alguien que era de superior autoridad o de superior cargo, debía hacerle reverencia. Si recuerdan, la Biblia registra mucho esos datos, donde alguien se inclinaba a tierra, ¿sí? O ponía rostro en tierra, recibiendo o saludando a alguien, especialmente a un rey, a un sacerdote, a un profeta, a un militar o a un amo. ¿Sí? Los que eran esclavos tenían que inclinarse ante un amo. Eso era una costumbre común de la cultura y era una señal de respeto. Recuerdo yo que en mi época de niño, especialmente en el campo, cuando alguien se encontraba con otro, se quitaba el sombrero para saludarlo, como una señal de respeto. Ya eso no se usa en nuestro medio, ¿sí? Pero en la antigüedad la gente se quitaba el sombrero, ¿sí? O en otras culturas hacían una venia, ¿sí? Una pequeña venia. En Mesopotamia la venia era grande, ¿sí? La gente se inclinaba, ponía las rodillas en el piso y ponía la frente en el piso y extendía los brazos hacia adelante. Casi que se echaban totalmente al piso como una señal de reverencia. Era una costumbre de cultura. Y era una costumbre que se efectuaba o se mantenía especialmente de los inferiores a favor de los superiores. Autoridades civiles, religiosas o militares que fueran superiores, la gente se inclinaba. Eso era bien visto. No hacerlo era falta de respeto. No hacerlo era como yo igualarme con el otro, ¿sí? Y uno no puede igualarse con alguien que es superior. Si el que es superior y merece respeto, merece dignidad. Eso lo registra la Biblia en varias oportunidades que de esa manera sucedió. Pero a su vez la Biblia también registra en muchos lugares, especialmente en Éxodo 20, que está totalmente prohibido por parte de Dios que nos inclinemos y adoremos o veneremos a personas o cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque había una costumbre cultural de respeto, de honra, de reconocimiento de un cargo, y eso me llevaba a inclinarme, estaba prohibido por Dios, también en la antigüedad, especialmente en Mesopotamia, por la ley de Moisés, que esa honra o ese respeto tuviera fines de adoración, o tuviera fines cúlticos. Una cosa es yo decir, tú eres superior y me inclino, pero otra cosa es adorar a esa persona. Sí, era totalmente distinto. Una cosa era reconocer que él era una autoridad para mí y hacer una inclinación o una honra física, corporal,
pero lo otro era pensar que ese ser que estaba delante mío era un Dios, o era una divinidad, o que era un enviado del cielo y que yo tenía que rendirle culto. Eso está totalmente prohibido, porque la Biblia dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, y nos da todas las consecuencias. No sé si ustedes, antes de conocer de Cristo, se arrodillaron ante imágenes, o ante personas, ¿sí? Y le rindieron culto. Si ustedes hicieron eso, aunque lo hicieron con fe, ahora saben que estaban equivocados, y que eso pues fue un acto idolátrico, un acto peligroso, un acto censurado por la ley de Dios, y que ahora necesitamos que Dios nos haya perdonado todas esas faltas, porque nosotros nos arrodillábamos ante una imagen, y en algunos casos ante una persona, un sacerdote, un obispo, y le rendíamos culto, ¿sí? Le hacíamos una veneración, pensábamos que él era superior a nosotros, casi un Dios, y algunos le besan la mano, le besan el anillo, se inclinan hasta el pie y le rinden culto, como si ellos fueran diferentes a nosotros. Entonces la Biblia eso lo condena. Vamos a leer algunos textos que tengo aquí sobre la práctica cultural antigua del respeto, de la honra. En Génesis capítulo 33, versículo 3, versículo 6 y versículo 7 dice así: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Recuerdan de quién está hablando? De Jacob, cuando se iba a encontrar con Esaú. Como Esaú le había jurado la muerte y dijo que el día que lo encontrara lo mataba a su propio hermano, entonces habían pasado 20 años, pero cuando Jacob sabe que se va a encontrar con él, tiene mucho miedo, ¿sí? Jacob era muy valiente, pero con los demás, pero con Esaú tenía mucho miedo, y dijo, Esaú me va a matar porque yo lo conozco, es mi hermano, y uno conoce a sus hermanos. Entonces él dijo, ese hermano me prometió que me iba a matar, estaba muy airado, y yo sé que la ira no se le ha menguado, me va a matar, ¿qué hago? Él retomó esta práctica, que era una práctica de cultura en la antigüedad, en Mesopotamia, y él dice que pasó delante de todas las comitivas y se inclinó 7 veces delante de su hermano. La pregunta era, ¿Esaú era superior a Jacob? No. ¿Esaú era una autoridad para Jacob? No, ni civil, ni religiosa, ni militar. ¿Jacob era esclavo de Esaú? Tampoco. Entonces, ¿por qué se inclinó? ¿Sí? Fíjate que no había razón cultural para que él se inclinara, porque no era autoridad, no era su esclavo, no era un líder superior, simplemente estaba asustado, y era una manera de mitigar el enojo de Esaú y de él sobrevivir. Luego vinieron, versículo 6, las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Eso tampoco estaba permitido en la cultura, porque en la cultura generalmente los que se inclinaban eran los hombres ante una autoridad, no las mujeres y los niños. Aquí esto es una interpretación totalmente distinta que está haciendo Jacob, preparando todo el terreno para mitigar el enojo de su hermano y para que su hermano no lo mate. Entonces, ¿qué dijo? Pues primero me inclino yo 7 veces y luego ustedes hagan fila detrás, y ustedes también, las mujeres y los niños también, porque lo que él quería era doblegar un poco el corazón de Esaú y que no estuviera molesto contra él. Y el versículo siguiente dice, y vino Lea con sus niños, que eran algunos pequeños como Benjamín, y se inclinaron, no, Benjamín no, sino los otros hijos, algunos eran pequeños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Hay todo un protocolo, ¿sí?, que no es de respeto y de admiración, ni que tiene que ver con una práctica cultural, sino más bien con una manera que está usando Jacob para apaciguar la ira de Esaú y que no lo mate, pero no tiene nada que ver con esa pauta cultural de inclinarse. Génesis 48, 12, dice, entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. ¿Sí? Este es otro acto también que la Biblia nos está contando para mostrarnos que esta era una práctica común en la antigüedad y que la Biblia registra de personas que se inclinaban a tierra haciendo una reverencia o haciendo una muestra de respeto.
Y luego en Génesis 49:8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano es la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, que fue la profecía que Jacob dio para sus hijos. Y una de las bendiciones que Judá recibió de parte de Jacob, su padre, al morir, es que los hermanos se inclinarían ante él, ¿sí? Como una señal de respeto, es decir, que Judá iba a ser una tribu superior, y eso efectivamente sucedió, porque fue una profecía. Y los hermanos o los demás hijos de Jacob tuvieron que inclinarse y pedir auxilio en Jerusalén y en Judá para ser protegidos. Entonces, amados hermanos, inclinarse era permitido, pero solo a favor de una autoridad superior y solo con fines de respeto, como hoy en día también tenemos algunas prácticas de respeto. ¿Sí? Por ejemplo, el saludo es un respeto. ¿Sí? Cuando uno llega a alguna casa o ante alguien, uno saluda, es una muestra de respeto. Si uno no llega y da la razón sin saludar, si lo hace, se ve una falta de educación. ¿Sí? Y generalmente, por ejemplo, aquí en Bogotá, cuando uno llega y da la razón sin saludar, la otra persona le dice muy buenos días. ¿Sí? Le llama la atención a uno y le dice primero salude. ¿Sí? Antes de dar la razón, salude, no se le olvide. Entonces, en cada cultura, en cada sociedad hay muestras de respeto. ¿Sí? O por ejemplo, a una persona cuando llega a una casa se le invita a sentarse, o se le invita a seguir, es una muestra de respeto. Dejarlo en la puerta es falta de educación, o no decirle que se siente es falta de educación, o no ofrecerle algo también es falta de educación. Son prácticas, son modales de cultura que indican educación o que indican respeto. Pero lo que estaba totalmente prohibido en la ley de Dios es arrodillarse con fines de veneración, con fines de adoración y con fines cúlticos. Estaba totalmente prohibido siempre. Nunca Dios permitió que el hombre se rindiera ante otro hombre o ante una imagen o ante ningún ser a rendirle culto. Eso está prohibido en cualquier lugar, ni siquiera ante una autoridad religiosa. Por ejemplo, en el caso de las iglesias, los pastores o los ministros, pues aunque ellos predican y son siervos de Dios, no son objeto de adoración. Nadie los debe venerar, nadie les debe hacer antesala y rendirle culto, porque eso sería idolatría, o en ningún tipo de religión. ¿Sí? Hay religiones que los líderes, o los sacerdotes, o los ministros exigen que se les haga reverencia, ¿sí? Pero eso es idolatría, aunque ellos dicen que no es idolatría, sino que es veneración, o que es honra, pero la Biblia lo prohíbe, ¿sí? Porque el único que merece honra es nuestro Dios, y el único que merece que nos inclinemos es nuestro Dios. Hay padres que acostumbran a arrodillarse ante sus hijos, o hay padres que enseñan a sus hijos que se arrodillen a los padres para pedirles algo, o para pedirles un perdón o para algo. Eso no está permitido, ¿sí? O hay un esposo que cuando está la esposa molesta se arrodilla y le hace promesas, ¿sí? Eso no está permitido. Pues hágale las promesas que le va a hacer, pídale perdón si es necesario, arregle el problema, pero no se arrodille, porque la Biblia no permite que nos arrodillemos ante nadie, sino solamente ante nuestro Dios. Ante nadie más nos debemos arrodillar, ¿sí? Porque Dios es el único supremo, la única autoridad y el único que exige, demanda y espera de parte de nosotros toda y total reverencia. El título de la enseñanza en esta mañana es mira, no lo hagas. Ese es un llamado de atención. Cuando nosotros tenemos hijos pequeños, especialmente, andamos todo el tiempo diciéndoles qué hagan y qué no hagan. ¿Sí les ha pasado a ustedes? Y uno anda diciendo, mire, no haga eso, no haga aquello, no haga esto, no haga lo otro. Pareciera que los hijos siempre requieren o exigen de parte de nosotros que les corrijamos y que les digamos que está bien y que está mal hecho. Sin embargo, nosotros a veces pensamos que como somos adultos o somos viejos, ya nadie nos tiene que corregir. ¿Sí? Que eso es solamente para los niños y que nosotros los viejos no tenemos que ser corregidos. Pareciera como que damos a entender que los viejos sabemos todo y hacemos las cosas bien. Y entre más viejos, pues más obstinados nos volvemos pensando que todo lo hacemos bien y que nadie me tiene por qué llamar la atención. De hecho, hasta nos molesta que alguien nos llame la atención. Y si el que nos llama la atención es más joven, pues más nos molesta. Porque casi como que pensamos que ese joven o ese muchacho no tiene derecho a llamarme la atención porque yo soy viejo. Sin embargo, el texto que tenemos hoy acá, hay un llamado de atención. Y ese llamado de atención es tan claro como el que nosotros le hacemos a nuestros hijos. Mira, no lo hagas.
o algo así como eso no se hace así, ¿sí? O no lo haga de esa manera, o eso está mal hecho. ¿Y a quién le llama la atención en este versículo? Al apóstol Juan. Al apóstol Juan. Recuerden que el apóstol Juan era el más veterano de los apóstoles. Era un apóstol mayor, se cree que tenía ya más de 90 años para ese momento. Era un hombre que estaba ya a punto de morir, con mucha experiencia. Era el discípulo amado por parte de Jesús cuando estuvo acá Jesús en la tierra con sus discípulos. Era un discípulo con mucha experiencia, era escritor, era evangelista, era apóstol, era misionero, era predicador, era maestro. Sin embargo, va a ser requerido por parte de Dios y se le llama la atención. La pregunta es, ¿cómo tomaría Juan ese llamado de atención? ¿Ustedes qué opinan? Si a usted le llama la atención, ¿cómo se pone? ¿Le gusta o no? Pues normalmente nos incomoda, si tenemos que ser honestos. Normalmente nos incomoda y nos dice, ¿este qué le pasa? ¿Cómo así que me va a llamar la atención? ¿Sí? ¿O por qué me la llama en público? Porque si nos llama la atención, llámamela en privado, ¿sí? Que nadie se entere y yo lo soluciono en silencio, pero nadie se va a enterar. Pero aquí hay un llamado de atención público. Y no solo público, sino histórico, quedó registrado de tal manera que todos nos damos cuenta que Juan se equivocó. Y que a Juan Dios le llamó la atención, que Dios reprende a Juan, y pues Juan tiene que corregir porque pues es un hijo de Dios, y los hijos de Dios, aunque no nos guste que nos llamen la atención, tenemos que corregirnos. Porque ese es el camino, ese es el orden, ese es el llamado. El versículo 8 comienza diciendo, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Recuerden que en el versículo 7 nosotros hablamos de una evidencia. Dice, he aquí vengo pronto. Y dijimos que la expresión, he aquí en la Biblia, en el pensamiento hebreo y griego, la expresión he aquí es una evidencia. Es algo así como tengo la evidencia o les puedo demostrar la evidencia de lo que voy a decir. Entonces en el capítulo 8, versículo 7, hay una evidencia. La evidencia es que el Señor mismo dice que va a venir pronto. Y Juan en el versículo 8 va a presentar otra evidencia. ¿Sí? La primera es la evidencia de Dios, que habla directamente con Juan y le dice, aquí yo vengo pronto, bienaventurados los que me esperen. Pero ahora Juan participa también con evidencia, diciendo, yo soy el que vio y oyó estas cosas. Esa es una evidencia. Ese es un testimonio público que está diciendo Juan. Juan no dice, a mí me lo contaron. Juan no dice, por ahí lo leí en algún lado, me llegó por ahí un mensaje en la red social y seguro es así. No, Juan no dice, por ahí andan diciendo esto, ¿sí? O si no estoy mal, eso fue lo que escuché, que normalmente es lo que nosotros decimos. Juan lo que dice es, esto que yo estoy diciendo, yo lo vi y lo oí. Y eso es muy importante a modo de evidencia y a modo de validar una información. Porque nosotros, amados hermanos, debiéramos no decir nada de lo que no hemos visto y hemos oído. Porque de ahí en adelante puede ser todo lo demás chisme o falso. Nosotros somos muy dados a recibir informaciones y a multiplicarlas, pero muchas de esas informaciones son falsas. O tienen mala procedencia o tienen mala intención. Juan no está diciendo, mire, por ahí yo escuché, o si mal no me parece, a mis 90 años, tengo entendido que esto es así. No, Juan dice, yo soy el que vio y oyó. Es decir, estoy consciente, lo que voy a decir no me lo dijo nadie, yo lo escuché con estos oídos, con estos ojos lo vi, y yo puedo ratificar o puedo testificar que eso que vi y oí es así. Eso es importante para un testigo, y Juan es un testigo, ¿cierto? En el versículo 8 está diciendo, y en el versículo 7, que él es testigo de la salvación, y él está presentando una evidencia contundente, y eso me parece importante, amados hermanos, que nosotros defendamos lo que vemos y oímos, no lo que suponemos o oímos de terceros, porque muchas de esas cosas son falsas, o muchas de esas cosas son engañosas o son sesgadas, y a veces nosotros las tomamos como verdades. Ustedes saben que hoy en día una de las fuentes de falsedad en la comunicación está a través de las redes sociales, que de hecho hay unos programas para depurar las informaciones y para validarlas si son verdad o no. Porque mucha de esa información que circula por torrentes en las redes sociales son falsas,
con intenciones políticas, con intenciones de engaño, con intenciones de evasión, y a veces nosotros las damos por hecho. ¿Qué dice Juan? Lo que él sabe, ¿quién se lo dijo? Él lo recibió de primera mano, y eso le da un valor a lo que él está diciendo, eso es una evidencia. Y luego dice, y después que las hube oído y visto, vuelve y ratifica, ¿cierto?, las dos fuentes o las dos maneras como él recibió la información. Él no tuvo una información a medias, sino que él recibió la información a través de dos fuentes. Las dos fuentes fue la vista y el oído. Y esas dos fuentes son importantes, porque como yo vi y oí, puedo ser testigo. Yo no puedo ser testigo de lo que no he visto ni de lo que no he oído. De hecho, si a mí me dicen, ¿usted puede servir de testigo? No, yo no vi, yo no oí, no sirvo de testigo. Pero la gente hoy en día es muy dispuesta para testificar de cosas que no ven y no oyen. Simplemente por ahí dicen, me parece, supongo, y eso pues ya genera toda una tergiversación. Juan dice, yo lo vi y lo oí, y después que lo vi y lo oí, ¿sí?, entonces dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan está presentando un testimonio, está presentando una evidencia testimonial, y en ese testimonio está diciendo cuál es la manera como él recibió la información, y nos está diciendo qué hizo con la información que recibió, y cuál fue la acción posterior a recibir la información que él está teniendo. ¿De qué información está hablando Juan? Pues de toda la revelación del Apocalipsis, de cada una de las secciones del libro que el ángel y que Dios le está mostrando a Juan, y que le están dando las evidencias de los hechos que van a acontecer pronto. Y Juan honestamente nos va a contar lo que pasó, ¿sí? Y esto es una cosa bien importante. Hay varias cosas importantes aquí que debemos resaltar. Primero, que Juan se compromete con lo que él vio y oyó y lo va a defender. Es decir, lo que vio y oyó, eso es digno de testificarse públicamente. Lo demás, no. Segundo, que Juan honestamente nos va a contar una evidencia y un testimonio. Nadie se lo pidió, pero Juan lo va a presentar. Y tercero, que dentro de esa evidencia que Juan está presentando, Juan nos va a contar algo que pasó en la intimidad de la revelación, o en la intimidad y la soledad de la isla donde él está, que es Patmos, pero él lo va a hacer público. Y eso me parece interesante, porque normalmente nosotros cuando nos equivocamos, ¿qué hacemos? Si usted se equivoca en su familia, ¿qué hace? Guarda silencio, ¿cierto? ¿Cuántos errores hemos cometido en nuestra casa? Terribles, vergonzosos, humillantes, que si salieran a la luz, pues nos traerían gran vergüenza. Pero la pregunta es, si usted comenta eso, usted sale y dice, mire, yo cometí un error gravísimo con mis hijos, o con mi esposo, o con mi esposa, o yo hice fraude, o yo mentí, o yo engañé, o yo oculté esta información. ¿Alguno lo hace? Cuando cometemos errores, ¿qué es lo que hacemos? Los ocultamos, nos damos suavecito. Si acaso nos arrepentimos, pero a la luz pública, ¿cómo salimos? Perfecto, ¿cierto? Manejamos un guión público. A veces estamos peleados en la casa, pero cuando salimos a la calle, ¿cómo salimos? Con una sonrisa, ¿cierto? Cogidos de la mano, mi amor, mi vida, mi cielo. Pero solo uno sabe lo que ha sucedido antes. O con los hijos, o con cualquier persona, así somos. ¿Eso qué testifica de nosotros? Que somos engañosos, que somos hipócritas, que somos falsos, que lo que la gente sabe de nosotros no es ni la 10ª parte de lo que nosotros somos, ¿sí? Que la gente nos aprecia por lo que nosotros mostramos, pero que realmente no nos conocen, cómo actuamos en privado con la esposa, con los hijos, en nuestra intimidad, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones con los demás, que ponemos la mejor cara cuando salimos o cuando recibimos visita, pero que realmente no nos mostramos como somos. Y eso es grave. Eso es grave porque eso muestra la condición que somos, pero también muestra cómo somos de falsos. Juan va a superar eso, y eso me llama mucho la atención, porque Juan hubiera podido guardar silencio de esta información. ¿Quién lo obligaba a Juan a comentar esto? La Biblia no le dice que Dios le dijo, mire, escriba este hecho para que todos lo sepan. Juan lo está tomando por su propia iniciativa. Juan está tomando la vocería sobre ese hecho y él dice, yo primero vi y oí, y luego que vi y oí, me postré.
para adorar a los pies del ángel. Y a partir de ahí en adelante lo que está haciendo Juan es honestamente delatándose de un hecho íntimo que él cometió como error y que tiene que ser expuesto para él también mostrarse como un hombre débil, frágil y como un hombre pecador. Y eso es bien interesante, porque a esa hora del día, a esa hora de la edad de Juan, lo más factible para él era ocultar esta información. Sin embargo, él dice, yo me postré. ¿Para qué? Para adorar. ¿Cuál fue el error de Juan? Que se postró para adorar. El problema no fue que se postrara, porque era una práctica común. Y si alguien se podía postrar ante un mensajero, ante una autoridad, ante una persona desconocida, se podía postrar. ¿Cuál es el error de Juan? No es la postura física, sino la razón o el motivo que lo llevó a postrarse. Y ahí lo explica claramente, dice, yo me postré para adorar, para rendir culto, para venerar, para reconocer como una divinidad o como un ser supremo o un enviado celestial a un mensajero que me mostraba estas cosas o que me revelaba estas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan lo que está manifestando aquí es, fue tan maravilloso lo que este mensajero me mostró, ¿sí? Fue tan grandioso, fue tan extraordinario lo que él me mostraba, ¿sí? Lo que él me decía, las indicaciones que me daba, lo que él me revelaba, era tan asombroso para mí, era tan grandioso, tan extraordinario, tan maravilloso, que yo lo único que hice fue postrarme para adorar. ¿Pero adorar a quién? ¿A Dios o al ángel? Ese fue el problema. Juan se hubiera podido postrar, Juan hubiera podido adorar a Dios, como es legítimo nosotros si recibimos una buena enseñanza, si recibimos un mensaje, arrodillarnos y adorar a Dios, pero no al mensajero, sino al mensaje y al que dio el mensaje, que es nuestro Dios. Sin embargo, dice Juan, yo me postré a los pies del ángel para adorar, porque él me estaba mostrando esas cosas. Él era el enviado de Dios para mostrarme esas cosas, y yo me postré para rendirle culto y para venerarlo, para reconocerlo, para decirle gracias por lo que me está mostrando. Estoy asombrado, estoy maravillado y me fascina lo que usted me está mostrando. Nunca antes había visto esto tan extraordinario. Yo me rindo a darte gracias y a reconocer que si no hubiera sido por ti, yo no hubiera recibido esta información. Y ahí estuvo el error. Ese es el error de Juan el apóstol, porque él adora al ángel y honra al ángel y agradece al ángel como si el ángel fuera autónomo en enviar el mensaje y no fuera simplemente un emisario. Como si el ángel hubiera tenido la iniciativa de llevarle este mensaje y no hubiera simplemente sido un mensajero cumpliendo un propósito o una misión que Dios le dio. Yo me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Hasta aquí, si no dijera más el versículo, nosotros quedaríamos sanos. No supiéramos mucho más de la información. Sin embargo, el versículo continúa diciendo, dice, pero él me dijo. Hay una respuesta, hay una reacción, hay una intervención del ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Y ahí se configura el llamado de atención, ¿cierto? Se configura todo un error, toda una reacción equivocada que comete Juan en ese momento, en esa oportunidad, al estar de rodillas a los pies del ángel. Lo más probable es que cuando el ángel intervino llamando la atención a Juan, Juan estaba rendido a los pies, ¿sí? Con un acto sincero, honesto, de mucha gratitud, de mucho asombro, pero muy errado, que era venerar a un hombre o venerar a un mensajero. Él me dijo, mira, no lo hagas. Y yo quiero que recordemos esto en esta mañana, porque eso es lo que la Biblia y la palabra del Señor en muchos lugares siempre nos dice, mira, no hagas esto. Siempre que encontramos mandatos del Señor, los mandatos nos dicen, mira, no hagas esto, no hagas aquello. No importa la edad que tengamos, y no importa el cargo que tengamos, o no importa la experiencia que tengamos o el conocimiento, siempre que vamos a la Escritura nos dice, mira, no hagas esto. Por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia que no hagamos? Que no mintamos los unos a los otros,
que no levantemos falso testimonio unos contra otros, que no rindamos culto a las criaturas sino al Creador, que no obedezcamos a las autoridades humanas antes que a Dios, ¿sí? Y así infinidad de mandatos donde la Biblia nos condena diciendo que hay cosas que nosotros hacemos y que no están permitidas. Pero me llama mucho la atención lo que hace este ángel o este mensajero, porque él no simplemente le dice, mira, no lo hagas, sino que le da razones, le da argumentos, le da respuestas de por qué no lo debe hacer. Y eso es importante, porque normalmente nosotros, cuando decimos no haga esto, lo decimos simplemente porque no. Y a veces, como padres, nosotros hemos cometido errores en la instrucción de nuestros hijos, porque simplemente le decimos no porque no. Pero debemos darles razones, hay que darles respuestas, hay que explicarles por qué, por ejemplo, es malo adorar ídolos, por qué es malo mentir, por qué es malo robar, por qué es malo decir falsos testimonios. Hay que dar las razones, hay que explicar las razones, porque esas razones son las que dan conocimiento y veracidad a lo que estamos diciendo. El ángel, como un mensajero de Dios, le va a explicar a Juan. Y esa es una segunda clase interesantísima, magistral para Juan, porque Juan era un maestro, ¿se acuerdan? Era el más veterano de los maestros del primer siglo. Fue el último escritor de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es considerado un profeta, ¿sí?, de todo el primer siglo. Es un hombre extraordinariamente lúcido, con mucho conocimiento, muy capacitado, muy versado en el conocimiento de la escritura y de la historia, y un hombre con gran autoridad y conocimiento. Y uno dice, ¿es posible que un mensajero desconocido para Juan pueda darle una lección a Juan y explicarle casi con plastilina lo que está haciendo mal? Pues lo va a suceder, ¿cierto? Va a suceder, y eso llama mucho la atención, no solamente porque Juan reconoce honestamente su error, sino porque ahora Juan nos va a decir que él fue enseñado por un ángel o por un mensajero, y nos va a decir qué le enseñó, qué le dijo, cómo lo corrigió, ¿sí? ¿Cuál fue la reprensión que él recibió? No solo no lo haga, sino no lo haga por esto y por aquello, con argumentos. Las razones, los argumentos, las verdades que le esgrimió mientras él estaba obrando mal, para que él se corrigiera. Y lo primero que le dice es, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Yo soy consiervo tuyo. Esa palabra es una palabra muy bonita y no es muy frecuente en la Biblia. Consiervo. Consiervo significa siervo juntamente contigo, ¿sí? O colega. O estamos en el mismo llamado o en el mismo encargo, ¿sí? Es decir, aquí no aplicaba la postración antigua, porque el ángel no era superior para Juan. Lo que está diciendo aquí el ángel es, yo también soy consiervo juntamente contigo, es decir, tengo la misma obligación que tú, estamos al mismo nivel, estamos a la misma altura, tenemos la misma misión. ¿Cuál es la misión? Pues servir a Dios, ¿sí? No es que yo soy autoridad y tú eres súbdito mío. Lo que le está diciendo el ángel a Juan es, tú y yo somos siervos de Dios, entonces ¿para qué te rindes a mí? Recuerden que se rendían ante una autoridad, se postraban ante una autoridad. Entonces el ángel no es autoridad para Juan de ningún tipo, y lo que le está diciendo es, yo soy consiervo, soy siervo juntamente contigo, o tengo juntamente contigo la misión, la tarea y el encargo de servir a Dios. Es importante esta palabra, porque aquí ya nos comienza a generar una pregunta, y es, ¿este ser al cual Juan se inclinó era un ángel de la corte celestial o era otro tipo de mensajero? Recuerden que en la Biblia hemos dicho que la palabra ángel, que viene del griego, traduce mensajero. Es uno de los usos más comunes, es un mensajero, es alguien que lleva un mensaje. Pero hemos dicho que no necesariamente cuando la Biblia dice mensajero o ángel, se refiere a un mensajero celestial, de los que nosotros pensamos, de la corte celestial, ¿sí? Muchas veces los mensajeros eran hombres, ¿sí? Eran predicadores, eran maestros, eran siervos que llegaban a las casas o que eran enviados para llevar un mensaje o un recado, y a ellos también se les llamaba ángel.
Nosotros también a veces llamamos cuando alguien nos auxilia, decimos usted es un ángel para mí, o usted fue como un ángel para mí. ¿Por qué? Porque me auxilió, me ayudó o apareció de la nada. Sí, por ejemplo, si sufrimos un accidente en carretera y estamos desamparados y alguien nos auxilia, ¿qué decimos? Dios me mandó un ángel, pero no tenía alas, ¿sí? Ni bata blanca, ni ojos azules, era alguien que pasó por el camino y se detuvo y nos auxilió. Y nosotros decimos fue como un ángel para mí. ¿Sí? O si estamos en un lugar solo, abandonado y alguien va y nos socorre, nosotros decimos Dios mandó un ángel que me ayudó. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios me mandó un mensajero, alguien que me ayudara, que me acompañara, que me respaldara, que me llevara al médico, que me auxiliara, que me transportara, y fue un ángel para mí, fue un auxilio para mí. La pregunta es, ¿aquí de qué tipo de ángel estamos hablando? La mayoría dicen que aquí está hablando de un ángel de la corte celestial, es decir, de un ser espiritual, que es el que le está presentando la visión a Juan. Sin embargo, cuando este ángel está dando la respuesta o está reprendiendo a Juan, parece ser que no es un ángel de la corte celestial, parece ser que es otro tipo de mensajero. Primero, porque dice que Juan se postró a sus pies. Y ante un ser espiritual, pues uno no se puede postrar a los pies, porque es simplemente como una especie de visión, o algo intangible, una silueta, una voz, ¿sí? Algo que se ve en el espacio, pero no se puede tocar, no es corporal. Sin embargo, dice la Biblia que Juan se postró a los pies de ese mensajero, es decir, era un ser físicamente visible, físicamente se podía tocar, o se podía ver, o se podía apreciar, y Juan se postró a los pies. Entonces estamos diciendo que aquí hay una postración real ante un ser real que fue visible para Juan. Y de hecho Juan lo ratifica, yo lo vi y lo oí. ¿Sí? No me imaginé, ¿sí? Yo no estoy delirando. No fue una alucinación que tuve, fue un hecho real y yo me postré a sus pies. De hecho, muchas de las postraciones entre los antiguos implicaba tocar con la punta de las manos los pies del otro. ¿Sí? Como un hecho de sumisión, tocar los pies o besar los pies, que eso lo registra la Biblia. Entonces, si él hizo eso ante este ser, lo más probable es que este ser no era un ser espiritual o angelical, sino un ser real, corporalmente visible y al cual Juan se postró. Y segundo, cuando este ser lo reprende, le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es lo primero que le dice? Yo también cumplo mis misiones de servicio igual que tú. Es decir, estamos al mismo nivel en cuanto a función o en cuanto a misión. Yo tengo que servir a Dios, tú también. Somos colegas. La pregunta es, ¿los apóstoles y los ángeles son colegas? ¿Los hombres y los seres espirituales de la corte celestial son colegas? ¿O los que son colegas son los que son siervos de Dios, que tienen misiones temporales y terrenales de predicar y de exponer el evangelio? Lo primero que le va a decir es, yo soy consiervo tuyo. Leamos Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. En Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y ahí tenemos más textos, pero quiero leer uno que está en Hechos 10, 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Este es un hecho similar, paralelo a este de Juan, solo que no es Juan el que obra mal, aquí en este no es Pedro, sino que es Cornelio el que obra mal ante Pedro. ¿Recuerdan cuando Cornelio invita a Pedro para que vaya a predicar y había reunido una comisión de sus seguidores y de sus soldados para recibir el mensaje?
Dice que cuando Pedro entró a la casa donde estaba Cornelio, Cornelio se arrodilló y lo adoró. ¿Y qué le dice Pedro? Levántate, no haga eso, no está permitido. Fue Pedro el que reprendió a Cornelio, y Cornelio sí era una autoridad porque Cornelio era un centurión, sí, era un hombre que manejaba 100 soldados, era un militar, enseñaba a rendir reverencias, y Pedro le dice, no haga eso porque yo también soy hombre, es decir, usted y yo estamos al mismo nivel, somos hombres, somos humanos, no me rinda reverencia. Pedro reprendió a Cornelio en Hechos 10. Aquí en este texto que estamos mirando de Apocalipsis 22, es el ángel o el mensajero el que reprende a Juan y le dice, mira, no lo hagas porque yo también soy hombre, o yo también soy consiervo, ¿sí? Consiervo, mensajero igual que tú, servidor igual que tú. Y luego en el versículo, en la siguiente palabra que le da para explicar la razón por la cual no se debe inclinar, le dice, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, de tus hermanos. Es importante porque aquí va a decir algo que no lo había dicho este mensajero antes. Recuerdan que en el capítulo 19, versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí le va a decir, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y consiervo de tus hermanos. Si este mensajero le va a decir que es consiervo de tus hermanos o de los hermanos, ¿qué es lo que está reconociendo? Si uno dice somos hermanos o servimos al mismo como hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos un mismo Padre, que tenemos un mismo vínculo, que tenemos un mismo propósito como hijos o como descendientes o como súbditos de un Dios o de un Padre o de un Señor. Es importante esta mención porque aquí le está diciendo, yo soy consiervo de tus hermanos los profetas. Es decir, yo soy un mensajero similar a los mensajeros que tienes tú, que son profetas o que son mensajeros iguales, hermanos que tú. Es decir, este mensajero se está poniendo a la altura de los mensajeros del Antiguo Testamento, como Isaías, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos esos mensajeros profetas que contribuyeron a la extensión del mensaje. Ahora este mensajero le dice, yo también soy hermano de esos hermanos tuyos, o soy consiervo similar a esos mensajeros que son hermanos profetas que predicaron en el Antiguo Testamento. Esto es importante porque no solamente reconoce que tiene una misión en común el ángel y Juan, que es ser consiervos o colegas, sino que ahora también le está diciendo prácticamente somos hermanos. ¿Sí? Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y recuerden que los ángeles de la corte celestial no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, mas no hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios se requiere ser adoptados por Cristo. Ustedes y yo sí somos hijos de Dios, porque fuimos adoptados y somos herederos y coherederos. Pero los ángeles no son hijos de Dios, los ángeles no son herederos, los ángeles no son creados a imagen y semejanza, los ángeles no son beneficiarios de la gracia y de la redención. Pero este mensajero le está diciendo a Juan, no se incline ante mí porque somos hermanos. Compartimos una misma función profética, compartimos una misma misión profética de pregonar el mensaje y de perpetuar el mensaje del Evangelio. Y esto es importante para que nosotros lo recordemos, para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Yo quisiera que recordáramos Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 18, que es un cántico que Moisés y el pueblo cantó después de la victoria cuando cruzaron el Mar Rojo y los egipcios fueron derrotados. Ese salmo o ese cántico, que es uno de los cánticos más antiguos y más públicos congregacionales que cantó el pueblo de Dios, es uno de los cantos más extraordinarios que revela hechos o evidencias del poder de Dios y la grandeza de Dios para libertar a su pueblo. Y en ese cántico se reconoce que Dios es varón de guerra y que derrotó a los enemigos y que por haber derrotado a los enemigos, en ese caso a los egipcios, ellos deben adorarle o deben rendirle culto. Aquí este mensajero le está diciendo, yo soy consiervo tuyo
y de tus hermanos los profetas. Es decir, al igual que los profetas o los pregoneros del Antiguo Testamento, yo también tengo la obligación de recordarte o de traerte a memoria o de traerte de presente todo lo que va a acontecer. Entonces, muy posiblemente aquí no está hablando de un ángel espiritual o un ser angelical, sino de un mensajero como otros mensajeros que Juan ha tenido en Apocalipsis. Recuerde que en Apocalipsis a Juan le han hablado ángeles de la corte celestial, que no ha quedado duda. Pues recuerde que a Juan también le ha hablado Jesucristo mismo de forma directa en Apocalipsis, y Juan no ha tenido duda de que ha sido Cristo o el Cordero inmolado. Pero recuerden que a Juan en Apocalipsis también le han hablado ancianos. ¿Se acuerdan? Que ha habido ancianos que se han dirigido a él y le han dado respuestas y le han hablado. Cuando él lloraba mucho porque no había quien desatara el libro y lo abriera los sellos, dice, yo lloraba mucho porque no había ninguno digno ni en el cielo ni en la tierra. Uno de los ancianos, de los 24 ancianos, se acercó hacia mí y me dijo, no llores. ¿Recuerdan? Entonces, a Juan no solo le han hablado ángeles en Apocalipsis, a Juan le han hablado ancianos que no son ángeles, sino que son representación del gobierno o de la autoridad de la iglesia, de los salvos, de los redimidos históricamente, y Juan los ha reconocido, la Biblia lo ha dejado por escrito, lo ha registrado. Aquí le está hablando un mensajero, pero un mensajero que Juan ve y aprecia corporalmente, que él se inclina, un mensajero que reacciona ante Juan y le dice no lo haga porque somos iguales, ¿sí? Somos consiervos, somos colegas, un mensajero que le dice estoy al mismo nivel de los profetas o de los hermanos tuyos, profetas del Antiguo Testamento, y luego le va a decir y también estoy al nivel de los que guardan las palabras de este libro. Recuerden que en el versículo anterior que nosotros estudiamos la semana pasada, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que guardan o los que obedecen o los que se guían o los que se rigen por la palabra profética o predicada y registrada en este libro inspirado o en este libro canónico que son las Sagradas Escrituras. Bienaventurados. ¿Quiénes son? Bienaventurados según este texto. Los que guardan o los que obedecen o los que se rinden a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí este mensajero a Juan? Yo también pertenezco a aquellos que guardan las palabras de este libro. Si este mensajero le está diciendo a Juan dentro de su explicación que él también guarda las palabras de este libro, ¿qué es lo que le está diciendo? Si él guarda las palabras, ese mensajero también es bienaventurado. ¿Estamos de acuerdo? Porque el versículo anterior dice, bienaventurado, ¿quién? El que guarda o los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y en el versículo siguiente, el mensajero le dice, yo también guardo las palabras de este libro. Es decir, yo también soy bienaventurado. Y si él es bienaventurado por guardar las palabras de este libro, entonces ¿qué es? ¿Es un ser angelical o es otro tipo de ser? Es otro tipo de mensajero, porque recuerden que la palabra de Dios no fue dada para los ángeles. La palabra de Dios no fue hecha pública para los ángeles. ¿Para quién se hizo pública la palabra? Para la humanidad, de manera directa para los creyentes, de manera específica para los redimidos. Somos nosotros los redimidos los que tenemos que guardar las palabras del libro de la ley. Los mandamientos y la escritura fue dada para nosotros, para que nos guiemos por este libro y a través de este libro tengamos esperanza y seamos salvos y disfrutemos de la bienaventuranza. Pero aquí lo que está diciendo este mensajero es, no lo hagas porque yo soy de los que guardan las palabras de este libro. Es decir, a mí también me toca obedecer estas palabras. Yo también tengo que rendirme ante estas palabras. Es algo así como, si te vas a postrar, póstrate ante las palabras del libro. O ríndete ante las palabras del libro, pero no te postres ante mí porque yo soy igualito a ti. Es decir, este es un llamado de atención muy fuerte para Juan, con muchos argumentos, pero muy necesario, no solamente para mostrar la honestidad de Juan al revelar su error, sino también para mostrar lo equivocados que podemos estar nosotros cuando rendimos culto a mensajeros y no al mensaje de Dios, cuando nos rendimos ante enviados y no ante aquel que lo envió,
y cuando le reconocemos honores o privilegios a las personas y no a Dios, que es el creador de todas las cosas. Aquí este mensajero está diciendo, yo también guardo las palabras de este libro. ¿De qué libro está hablando? De toda la profecía. Recuerden que no solamente está hablando de Apocalipsis, no es solamente el libro de Apocalipsis que está refiriéndose aquí, sino refiriéndose a todos los escritos desde el Antiguo Testamento de Moisés. Todos ellos son dignos de ser guardados y yo también los estoy guardando. Prácticamente lo que le está diciendo este mensajero a Juan es, yo guardo las palabras de este libro y tú no las estás guardando. ¿Sí me hago entender? Porque si yo las guardo, ¿tú por qué me rindes culto? ¿Qué dice ese libro? Éxodo 20. No te inclinarás, no te postrarás ante nada ni a nadie, sino Jehová tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si Juan se está postrando ante este mensajero, ¿qué es lo que está diciendo Juan tácitamente? Exactamente, que él no está guardando las palabras del libro, pero era predicador, pero era apóstol. Pero no las está guardando porque rápidamente, sin mediar palabras, sin razonar, se arrodilló ante este mensajero, sin considerar que estaba violando la palabra, sin considerar que estaba rindiendo culto a un ser que no lo merecía y que no era digno de reverencia, y también haciendo un acto o cometiendo un acto abominable de idolatría. Recuerden que versículos atrás, en el capítulo 19 y 20, Juan mismo dejó por escrito en Apocalipsis que ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. La pregunta es, ¿y qué hace Juan arrodillado? ¿Sí me hago entender? Es muy fácil predicar, pero es muy difícil aplicar. Dicen que el que predica no aplica. Eso es lo que está sucediendo. Juan está predicando y lo acabó de decir en el capítulo 19 con mucha fuerza. Dijo, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los idólatras, sino que ellos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿qué está haciendo en el capítulo 22? ¿Ante quién se arrodilló? Ante un mensajero que no es Dios, y ese mensajero lo tiene que reconvenir y le tiene que decir, mira, no lo hagas, hay que guardar la palabra. Pero eso también me llama mucho la atención, porque además de mostrarnos lo honesto que es Juan y lo necesario, lo necesitado que es de recibir enseñanza, lo que nos muestra, amados hermanos, es que todos cometemos errores y que todos necesitamos mutuamente corregirnos por las Escrituras. Y que aquellos que estamos en Cristo, aunque cometamos errores gravísimos como este que está cometiendo Juan de idolatría y de veneración pues desmedida, pues Dios tiene misericordia y nos reconviene. Si Juan no hubiese sido reconvenido, eso sí sería grave. Porque ¿eso qué indicaría? Pues que Juan estaba desprotegido, sin quien lo dirigiera, sin quien lo reconviniera, y que no tenía esperanza. Pero el hecho de que el mismo mensajero lo reconvenga en el acto, pues es una nota de esperanza de parte del Señor para Juan, de decir, hay esperanza, Juan sí es un hijo de Dios, porque Dios mismo está protegiéndolo. ¿Qué es lo que Dios hace a través de la palabra? Nosotros cometemos pecados, pero ¿qué hace el Espíritu Santo inmediatamente? Nos reconviene, nos redarguye, nos llama la atención, nos hace arrepentirnos, nos hace humillarnos, y esa es una gran nota de esperanza. Dios está con nosotros. Amados hermanos, ¿cuántos pecados estamos cometiendo? Y tenemos la verdad, ¿no? Tenemos la doctrina, tenemos una excelente doctrina, tenemos un excelente conocimiento, pero aún así nos postramos ante cosas, aún así pecamos desmedidamente, deliberadamente, pero la esperanza nuestra no está en nuestro conocimiento. La esperanza nuestra no está en lo que sabemos o profesamos. La esperanza nuestra está en que Cristo murió por nosotros. Ahora, me llama mucho la atención que antes de comentar este error o este pecado que cometió Juan, inmediatamente antes haya una verdad absoluta. El pecado de Juan no es absoluto, ¿sí? Pero el texto anterior sí es una verdad absoluta. He aquí, vengo pronto. ¿Por quién viene el Señor? Aún por aquellos que se equivocan como Juan, aún por aquellos que pecan como Juan,
aún por aquellos que tienen que ser reconvenidos públicamente como Juan, aún por aquellos que tienen tanta experiencia y conocimiento, pero siguen cometiendo errores como si fueran niños, aún por ellos viene el Señor. Bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Yo quisiera que pensáramos por un momento, amados hermanos, ¿cuántos pecados nosotros estamos cometiendo? Posiblemente de la lista que Juan presentó en el capítulo 19 y 20, posiblemente estamos cometiendo la mayoría, ¿cierto? Mentira, engaño, idolatría. Posiblemente estamos cometiendo muchos de esos pecados, igual que los comete el impío. ¿Cuál es la esperanza y cuál es la diferencia que tenemos nosotros? Que cuando nosotros los cometemos, ¿qué nos dice el Señor? Mira, no lo hagas. El impío no le tiene ese medio de contención. El impío no tiene esa restricción que produce el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros sí la tenemos porque el Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones. Entonces, mira, no lo hagas porque yo soy siervo juntamente contigo. No lo hagas porque yo soy un hermano juntamente de los profetas, pregonero, predicador. Y mira, no lo hagas porque yo también me someto a la palabra. Yo también me rindo por la palabra, yo también me rijo por la palabra y tengo que rendirme ante ella. Entonces, la conclusión aquí sería, como todos necesitamos rendirnos a algo o a alguien, a lo único que debemos rendirnos es a la palabra de Dios. ¿Sí? Dios nos creó para adorar. Dios nos creó para que rindamos culto al Creador. El hombre por el pecado rinde culto a las criaturas y no al Creador. Entonces aquí la orden es, como Dios te creó para adorar, ríndete, pero no te rindas ante las cosas. No te arrodilles ante imágenes o ante ídolos. No te rindas ante las personas. Ríndete solamente al Señor, doblégate ante su palabra, pon en práctica su palabra, reconoce las palabras de este libro y concluye el texto diciendo, adora a Dios. Yo les pregunto, ¿hay esperanza para Juan o no? Claro que sí. Y esa esperanza que Juan recibe aquí de parte del mismísimo mensajero de Dios es la esperanza que tú y yo recibimos. Aquí no le dice, mira, no lo hagas porque tú eres un impío malvado y estás condenado. ¿Qué le dice el ángel? No lo hagas porque yo soy igual que tú, adora a Dios. El mismo mensajero lo direcciona y lo direcciona correctamente, adora a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer unos a otros. La Biblia dice exhortados los unos a los otros, corregidos los unos a los otros, llámense la atención unos a los otros. Debemos aprender a tener humildad y sencillez para aceptar los llamados de atención, tanto públicos como privados. Y no importa de quién viene. Porque a veces alguien nos llama la atención y dice, ¿pero qué me viene a hablar usted? Y ahí lo descalificamos. No, yo debo saber que si alguien me llama la atención, debo examinar si ese llamado de atención es válido a la luz de la palabra y corregirme, indistintamente de quién me llegó. Sí, puede inclusive llegar hasta de un impío. A veces los impíos le dicen, no, es que evangélico. Ahí me llamó la atención, ¿yo qué tengo que hacer? Agachar la cabeza y examinar, ¿será que me estoy portando peor que un incrédulo? ¿Sí? ¿Será que ese llamado que él me hizo realmente tiene razón? Y corregir. A veces nuestros hijos nos llaman la atención. Los hijos son expertos para decir, pero ¿usted qué habla? ¿Sí? O usted me dijo esto, o usted me prometió y no me cumplió. Y nuestros hijos tienen también el derecho de llamarnos la atención, porque son nuestros hijos, y nosotros tenemos la obligación de agachar la cabeza y decir, pues me equivoqué, pido perdón, me corrijo, porque la Biblia está llena de advertencias, y más bien ese llamado de atención, o público o privado, lo que muestra es que hay esperanza para nosotros. Si el ángel o el mensajero no hubiera llamado la atención a Juan, ahí sí nos preocuparíamos, porque posiblemente Juan no tenía esperanza. Pero cuando le llama la atención en público, lo que está diciendo es, hay esperanza para Juan, y al haber esperanza para Juan, también hay esperanza para nosotros, que cometemos pecados similares constantemente, pero que el Señor nos está reconviniendo, mira, no lo hagas. Yo quiero que terminemos pensando, ¿qué te está diciendo el Señor que no hagas más? ¿Sí? ¿Qué? De pronto hay algo que viene a tu mente, que el Señor trae a tu conciencia en esta mañana, donde el Señor te está diciendo, mira, no hagas más esto. ¿Sí? No hagas más eso, punto. No diga que es muy difícil, no diga que lo vas a intentar, no, simplemente mira,
no lo hagas. ¿Qué? No lo sé y no vamos a publicar esas cosas. Pero usted sabe qué es lo que Dios le está diciendo, mira, no lo hagas más, no sigas en esto, porque si sigues en esto estás demostrando que no eres hijo de Dios. Si no lo vuelves a hacer, estás testificando que tú eres de Dios y que tú eres bienaventurado por poner en práctica o por rendirte a los pies o a los pies de la palabra para obedecerla. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias porque tu palabra hoy nos llama la atención a todos, desde el menor hasta el mayor, desde el que tiene menos experiencia al que tiene más, desde el que tiene menos conocimiento al que tiene más, nos llama la atención. Y tu palabra es clara y contundente y nos dice, mira, no lo hagas, no hagas más eso, corrige, cambia, arrepiéntete, apártate. Y ese llamado de atención lo queremos recibir con humildad, con sencillez, con adoración, porque sabemos que proviene de ti. Normalmente no nos gusta que nos llamen la atención. Normalmente nos incomodamos y nos justificamos o nos distanciamos de aquel que nos llama la atención. Pero hoy nos está llamando la atención tú mismo. Y lo estás haciendo con amor, lo estás haciendo con autoridad y lo estás haciendo con razones, con argumentos. Mira, no hagas esto, porque esto no corresponde a los hijos de Dios. Porque esto que estás haciendo no corresponde a los que son bienaventurados. Porque esto que estás haciendo no corresponde a aquellos que guardan la palabra y que son llamados siervos de Dios. Señor, por eso queremos agachar nuestra cabeza y pedirte que nos ayudes. Perdónanos. Ayúdanos a no hacer más eso que tú nos dices que no hagamos. Ayúdanos, Señor, a no seguir en esas prácticas, en esas acciones que son ofensivas a ti y que testifican que no somos hijos de Dios, por lo menos si seguimos practicando esos pecados. Ten misericordia de nosotros, danos la sabiduría y el valor para arrepentirnos y auxílianos, porque por nuestras propias fuerzas nosotros seguimos en los mismos pecados. Pero gracias a ti que tú estás con nosotros. Gracias por nuestros hermanos que escuchan la palabra hoy, que somos reconvenidos públicamente por ella y que somos llamados la atención para corregir acciones, palabras, decisiones, pecados que no agradan a ti y que no muestran la fe y la obediencia que pertenece a tus hijos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.